Buenas, pues bueno, estamos en un nuevo video y en esta ocasión tengo a traer una revisión, una opinión acerca de lo que es esta transportadora para animales, ¿no? Directamente esta es una transportadora para perros, pero puedes meter a un gato, puedes meter a un animal que quepa, pero pues bueno, déjame platicarte un poquito acerca de lo que tenemos aquí en pantalla, ¿no? Básicamente, esta transportadora cuenta con algunos accesorios, algunas cuestiones que podrías tener en consideración si la quieres comprar, ¿no? Una de ellas es que en esta parte de aquí encontramos una bolsa. Todo esto es una sola bolsa. Puedes aquí meter bueno, ver algún otro agujero, pero todo es un espacio compartido, ¿no? ¿Para qué? Pues para que puedas meter tus correas, tus premios, tus croquetas, no sé, algún vaso, algún plato que lo puedes meter por aquí y llevarlo, pues para que cuando lleves a pasear a tu perro o lo quieres pasar lo quieres llevar de viaje, pues lo tengas aquí, ¿no? Tienes un espacio, pues para todos estos tipos de accesorios. Por los otros extremos encontramos estas aberturas. Todo este material, bueno, ahorita te voy a leer un poquito acerca del material, ¿no? Pero bueno, encontramos este tipo como de puerta para que tu mascota, tu animalito pueda sacar lo que es la cabeza o pueda salir o entrar por aquí, ¿no? Déjame, pues es un poquito complicado con una sola mano, pero bueno, aquí tenemos esta puerta, ¿no? En la parte de adentro, pues ahí te la voy a mostrar. Está un poquito sucia porque pues obviamente pues ya aquí he metido lo que es el perrito. Pero bueno, encontramos esta, ¿no? La reja, esta es como de plástico, pero un plástico resistente. Este es de este lado. Vamos a darle lo que es la vuelta para que veas que del otro lado también encontramos una especie de puerta. Ambas tienen dos cierres, pues para que lo puedas cerrar, pues por si le quieres cerrar del lado de acá o del lado de acá, ¿no? Ambas funcionan de manera, pues, exactamente igual, ¿no? Bueno, déjame le abro porque, digo, con una mano no puedo. Y pues bueno, ahora sí ya abierto todo esto, te digo, por aquí puede entrar o salir tu mascota. Te digo, esto también viene con esta reja un tanto de plástico resistente. Aquí está. Se puede abrir, se puede cerrar por el lado de acá y por el lado de acá también, ¿no? Pasando del otro lado encontramos esta malla pues transpirable, respirable, para que tu mascota pueda respirar, pueda transpirar con total normalidad, ¿no? Así se ve de esta pues transportadora del lado izquierdo, bueno, derecho, del lado izquierdo, del lado de atrás, por así decirlo, y del lado de enfrente encontramos la bolsa que te mencioné en un inicio, ¿no? En la parte superior vamos a encontrar lo que es una agarradera. Esta se puede pues como abrir con este tipo como de velcro para abrir otra compuerta donde puede salir tu mascota, ¿no? Aquí tenemos esta, se agarra de aquí. Y pues bueno, déjame abro esta compuerta con este cierre que tenemos aquí. Te digo, estas son como puertitas para que pueda asomar la cabeza tu mascota, por si no cabe, por si la quieres traer con la cabeza de fuera, pues ahí la tenemos, ¿no? Y se abre esta compuerta, aquí está, dejando al descubierto pues esta que es una agarradera o pues una tira para colgártela en el hombro, y lo puedes cargar como si fuera una bolsa, ¿no? En el interior de lo que es esta transportadora vamos a encontrar lo siguiente. En este caso viene con este tipo como de tapete o suelo que viene pegado con un velcro. Al momento de comprar una transportadora de este tipo te recomendaría lo siguiente: fijarte en el tapete que viene, ¿no? Porque por ejemplo este es de un material resistente, un material sólido, esto no se puede doblar, pero lo que he visto en otras tiendas donde lo venden como Mercado Libre, Amazon, es que las personas se quejan porque al momento de comprarla esto no tiene fondo, esto no tiene resistencia, y al momento de que suben a sus mascotas pues esto se dobla y se va hacia abajo, ¿no? O sea, en lugar de tener una transportadora resistente, pues al momento de subir a tu mascota, esto se dobla y se van hasta el fondo. Y pues ya, básicamente así se ve esta transportadora, ¿no? Así se ve de la parte de arriba, te digo, esto lo puedes cerrar. Lo malo es de que los cierres no tienen como un tipo de freno, por lo tanto si tu mascota está aquí y está asomando la cabeza, pues él mismo puede mover los cierres, y al momento de estarse mueve, libera todos los cierres, abre toda la compuerta y se puede salir, ¿no? Aunque lo que yo opto es, por ejemplo, meter a una mascota aquí, y tratar de amarrarlo o ajustar lo que es la agarradera esta que tenemos aquí, para que de esta manera, si se está mueve, pues no se lo permite mucho esta agarradera, ¿no? Es como un tipo de freno o un tipo de obstáculo para que la mascota no se salga. También, un dato muy importante es que al momento de comprarla verifiques lo que son los tamaños, ya que hay de distintos tamaños para diferentes mascotas. Esta me parece que es un tamaño mediano. He metido aquí lo que es un pug de unos que serán 6-7 kilos y le queda un tanto justa lo que es esta transportadora.
Pero pues te digo, ya dependerá tú para qué tipo de mascota quieras. En este caso de ancho mide aproximadamente unos 23, 24 centímetros. De alto son unos, ¿qué serán? Unos 27, 28 centímetros. Y de largo serán unos, a ver, más o menos por ahí, unos 38 centímetros. Te digo, esta transportadora en mi caso muy específico, con un perro pug de unos 6-7 kilos queda un tanto justa, ¿no? O sea, se va pues medianamente cómodo, pero pues tal vez para un perro más chiquito, no sé, un chihuahua, un gatito, no sé, pues quedaría bastante perfecta, ¿no? Si quieres comprar una de estas, yo en cuanto a mi recomendación personal sería que las fueras a ver directamente, que no las compres por internet, aunque si es tu única opción, pues sería cuestión de arriesgarte, ¿no? Ya que te digo que algunas llegan pues de diferente tamaño o tal vez no te fijas y al momento de comprarla compras una talla mucho más chica y tu perro no cabe y lo que se suele repetir mucho es de que el piso este que te digo no es muy resistente o no cuenta con esta rigidez o esta dureza y ya al momento de meter a tu mascota pues esto se va hacia abajo, ¿no? Como que se hunde, pero en este caso no, este cuenta como con una tabla, mira. Bueno, no sé si se escuche, pero está rígida, no la puedo doblar con bastante facilidad, lo cual va a permitir que al momento de subir a tu mascota, pues esto no se doble o no se vaya hacia el fondo, ¿no? Y bueno, pues esta es no sé, una revisión, un unboxing de esta, pues esta sí me ha gustado, esta sí es bastante resistente, y es de la marca Curvo. Por si la quieres buscar, no es patrocinio ni nada de eso, pero pues se ve bastante de muy buena calidad. Y pues ya, básicamente ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.